El invitado que nos acompaña hoy es Weimar Montoya Salazar. Weimar es ingeniero en software, experto en evaluación de decisiones estratégicas, alta dirección de tecnología digital y magíster en negocios digitales. Con más de 10 años de experiencia como líder técnico y funcional de TI, ha acompañado y negociado con diferentes áreas funcionales de organizaciones y proveedores externos para logro de los proyectos con el tiempo, costo y alcance requerido por la estrategia. W, como le dicen sus amigos, es un solucionador de experiencias digitales. Weimar, qué bueno para nosotros contar contigo hoy para hablar de este tema de tech en la industria tradicional, habilidades y retos en la transformación digital. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me falta algo para contarle a nuestros participantes. Hola, Baby, ¿cómo estás? No, yo creo que ya con eso me hiciste mucha antesala. Muy bien, muchas gracias por acá, lleno como de motivación de poder compartir este espacio con ustedes. Qué bueno. Actualmente más que nunca estamos inmersos en innovaciones tecnológicas constantes que muestran a las grandes empresas de tecnología como aspiracionales y muchas veces se olvidan o nos olvidamos de esas empresas tradicionales. ¿Cómo has visto tú el proceso de esas tecnologías emergentes, de esa inteligencia artificial, la nube, el Big Data, Internet de las cosas, en esa industria tradicional? Tú trabajas en una industria del sector, pues, textil, confección. ¿Cómo lo has visto tú? Baby, el mundo está cambiando y al cambiar el mundo está trayéndonos nuevos retos. Digamos que la tecnología en los últimos 3, 4 años ha sacado o ha dado pasos agigantados que nos ha hecho que nos reinventemos. Y esa reinvención no solamente parte de la tecnología, sino también de los procesos y desde las organizaciones. Hoy ya pensamos en los datos, en todo el tema de Internet de las cosas, el boom que es la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con blockchain. Hace unos años pensábamos en tecnologías inmersivas cuando entrábamos al metaverso, que fue un boom muy bueno que se hizo. Entonces digamos que eso se está volviendo un tema del día a día. Y ese tema del día a día nos está obligando a reinventarnos y a reinventar también las capacidades, no solamente técnicas, sino también de aprender y de co-crear con cada una de las áreas de las organizaciones con el fin de sacar retos y que esos retos agreguen valor dentro de cada uno de los procesos para poder hacer cosas totalmente nuevas en ellos. Hablando de esos retos, ¿qué retos tienes tú en ese día a día? Porque digamos que hace apenas unos cuantos años, cuando se hablaba de tecnología, e incluso, por ejemplo, nosotros con algunos clientes todavía cuando hablamos, sobre todo con empresas más pequeñas, piensan en TI como los que vienen a arreglármelo el computador cuando se daña, o, o el que viene a mirar qué pasó con el internet que se cayó. Entonces, ¿qué es como esos retos que te vas encontrando tú? ¿Cómo ha sido como ese camino que has ido recorriendo? Pues dije, eso es una muy buena pregunta. Y el TI tradicional, como así, como pasaba algunos años, era lo que tú decías, era el que me venía, me solucionaba el tema del computador, la impresora, se me cayó el internet. Digamos que a medida que las organizaciones, más en el rubro donde estoy, empiezan a incorporar la tecnología en sus procesos, digamos que el tema técnico se da como un reto, pero más allá de eso es nosotros como ingenieros poder entender mucho más los problemas de la organización, no esperar a que nos digan qué hacer, sino poder involucrarnos a buscar esas oportunidades. Uno de los retos más grandes que estamos teniendo hoy en las organizaciones es poder identificar esos casos de uso donde podamos aplicar estas diferentes tecnologías, pues porque la tecnología como tal ya se da por hecho. Existen las nubes, está la nube de Google, de Microsoft, de Amazon, todas estas nubes ya tienen muchas cosas predeterminadas, pero ¿dónde está el valor que nosotros como tecnología le estamos dando a las empresas? Es poder ayudar a identificar esos casos de uso que sean capaces de potenciar la tecnología y que esa tecnología esté al uso de la organización. Definiendo nuevos procesos, implementando nuevos sistemas, quizás no reinventarnos la rueda, sino hacer un buen uso de la tecnología en pro de esa eficiencia operativa que se tiene a través de todas las áreas, a las áreas desde gestión humana hasta las áreas de producción. Entonces digamos que es
poder involucrarnos mucho más en esa consecución de esas necesidades y poder implementarlas como con la tecnología como tal. Y cómo ha sido, digamos, ese proceso ya tuyo personal al interactuar con esas áreas? Porque yo creo que, y en algún momento lo hemos conversado, hay veces uno se encuentra con los que son muy creativos y piensan que de pronto se puede lograr una serie de cosas o de ajustes así de la noche a la mañana. Y están también los que no se les ocurre ni siquiera las posibilidades que puede hablar o que puede suceder cuando hablamos de tecnología, incluso hacia dónde se pueden abrir esas oportunidades en esa industria, en esas industrias tradicionales. Digamos que he pasado por los dos extremos que tienes, que nos cuentas, Vivis. Hay personas que son mucho, o procesos que son mucho más creativos. ¿Qué hacemos o qué hago yo en ese caso? Es sentarme con ellos a co-crear, a aterrizar más la idea que ellos tienen, que puede ser una idea muy buena, pero que de una u otra forma hay que aterrizarla a cómo los procesos de la organización pueden soportar esa idea para después convertirla en una solución tecnológica. Pero es sentarnos a unir sinergias, es trabajar en equipo, es saber que en mi caso, que estoy mucho más al frente de las áreas de innovación, mercadeo y comercio electrónico, poder reunirnos con ellos, poder crear esas soluciones, poder pintar el proceso y antes de tirar, digámoslo así, la primera línea de código es entender qué vamos a resolver. Por ahí hay un libro que se los recomiendo que es Enamórate del problema y no de la solución, y eso es lo que nos dice el autor, en donde tenemos que rayar muy bien el problema que se nos está dando. Y luego de que lo tengamos rayado, pues ya busquemos una solución. Inclusive las soluciones no solamente son técnicas, son de procesos o de personas o de mover algo pequeño dentro de eso mismo para poder generarlas. Entonces digamos que es el tema de la co-creación. Y cuando no hay casi ideas, lo que ya nos obliga a nosotros, o me ha obligado a mí dentro de ese proceso, es poder identificar y estar atento a esas oportunidades, en una conversadita, en un café con alguna persona, o sea, no tiene que ser el vicepresidente, sino también la parte operativa en un cafecito, qué te está doliendo, cómo lo estás resolviendo, y ahí se empieza uno a involucrar en esos problemas de la organización en pro de sacar esas oportunidades, de visualizar esa oportunidad y de sacar esa oportunidad adelante con esos retos tecnológicos que podemos solucionar. Y ha sido un desafío para ti ese tema del lenguaje, por ejemplo, y en todas las profesiones, nosotros vamos teniendo unas palabras que son muy técnicas, ¿cierto? Entonces, digamos que tú como ingeniero desde la parte de tecnología, digamos, me imagino tu mente así como codificada y en esa conversación, por ejemplo, con un equipo de diseño, mercadeo, que tienen otras posibilidades, otra forma de ver el mundo. ¿Cómo ha sido ese desafío para ti, para hacerte entender y para entender al otro? Es que eso hace parte de los cambios que están pasando en este momento. Inclusive hace unas horitas estaba en una reunión como anécdota en donde estaba con un equipo muy técnico y durante esa conversación salieron unos conceptos que yo les dije, no, si nos vamos a ir con el equipo del negocio a explicarles de esa forma, no nos van a entender. Entonces el tema del lenguaje, saber hablar, saber nosotros expresarnos para poder que entiendan, se ha convertido en un reto muy grande. ¿Cómo se hace, cómo digamos que trabajamos eso en el día a día? Metiéndonos en el proceso, o sea, estar viviendo en el proceso, ser conscientes de que cuando hablo no puedo utilizar una palabra técnica, porque eso lo que hace es perder el contexto de todo lo que está en la organización o con la persona que estoy trabajando. Entonces la comunicación efectiva es una herramienta fundamental para poder hacernos entender, y más con áreas que no tienen como el mismo lenguaje. Hablamos español, digamos que son españoles diferentes, son españoles técnicos de un español. Y la mente de nosotros los ingenieros tiene que cambiar. Primero, pues voy a traer un ejemplo que una de las personas que fue mi coach hace mucho tiempo, hace por ahí 14 años, me decía, ustedes los ingenieros piensan en unos y en ceros, lenguaje binario.
pero nosotros desde mercadeo pensamos en colores, bolitas, palitos, colores. Entonces, ¿cómo ustedes entienden nuestro idioma para que ustedes también entiendan el que tenemos y poder llegar a esa buena comunicación? Entonces, eso es un reto que hoy prácticamente todas las personas deberíamos de tenerlo, de solucionarlo para poder mejorar nuestra comunicación con otras áreas, otros interlocutores. Tú tienes un equipo a cargo, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos desafíos que encuentras con ese equipo? Yo tengo un equipo a cargo, son equipos generacionales de varias generaciones como tal. Lo más importante, los retos que he tenido con ellos es poder brindarles desde mi experiencia como todo ese acompañamiento para poder que ellos crezcan. Lo primero que les digo a ellos en este tiempo de caos, porque la tecnología está avanzando tanto, las ideas de las personas creativas avanzan tanto y estamos llenos de ideas o de una información muy grande, mi lema con ellos es resolvamos y insistir, persistir y no desistir, porque en el camino nos vamos a encontrar oportunidades, nos vamos a encontrar problemas, nos vamos a encontrar retos que hay que empezar a solucionarlos como tal. Y otro de los retos es el autoaprendizaje. Al haber tanta tecnología hoy, al tener que empezar a hablar sobre nuevos procesos dentro de las organizaciones, las partes creativas, nos toca ser mucho más juiciosos aprendiendo y aprender solos. Ya hoy la información está democratizada, hay muchos cursos, entonces es no quedarnos atrás porque lo que hoy sabemos, mañana ya puede quedar obsoleto. Entonces es trabajar en ese proceso, en ese punto, para poder garantizar que el día de mañana podamos tener conversaciones más efectivas con conocimiento de negocio y con tecnología. En esa parte generacional que estás comentando, también cómo has ido como aprendiendo a resolver esa parte con tu equipo. Digamos que uno como líder tiene que colocarse varios sombreros. Entonces no es lo mismo yo hablarle a mi compañero a mi compañero B, sino entender qué lo motiva. Dentro de esa motivación, cómo hacer para sacar el mayor potencial de cada uno de ellos en pro de los retos que tenemos como equipo. Entonces, es hablar con ellos, motivarlos, saber cuáles son sus puntos de mejora, una retroalimentación constante y poder acompañarlos dentro de ese proceso, porque cada persona tiene un marco de referencia en su mente diferente y cada uno es una persona diferente, valga la redundancia. Con ellos es conocerlos, entenderlos y poder sacarles el potencial con las lecturas que uno ya con su experiencia tenía. Hay otra parte también que se te presenta porque, digamos, lideras unos equipos, digamos que muchas veces en tecnología, y recuerdo cuando había personas que decían, no, yo voy a estudiar ingeniería de sistemas en ese entonces porque así no tengo que interactuar con nadie, ¿cierto? Digamos que ya eso ha evolucionado muchísimo y no solamente tienes que interactuar con los clientes internos, con tu equipo, sino que también tienes que interactuar muchísimo con esos proveedores y esos desarrolladores externos, incluso desde otros países. ¿Cómo es ese reto intercultural y cultural? Esa pregunta está muy buena y digamos que la base es que somos personas, que cada persona con la que hablamos es diferente, inclusive si le sumamos el tema cultural, tiene un nivel mucho más amplio. El reto es lograr conciliar, lograr entender a la otra persona, colocarse en los zapatos del otro y aprender de ellos. Yo como anécdota, hace 13, 14 años aproximadamente, mi primera interacción fue con un equipo de Perú. Y aunque hablamos español, la concepción de las palabras son diferentes entre ellas y entre nosotros. Entonces, en uno de esos espacios estaba yo y la palabra fue ahorita, ahorita lo hago. Y para mi marco de referencia, el ahorita es una hora después lo hago, El ahorita de nosotros, que el es ahorita. indeterminado.
el ahorita de nosotros, que es indeterminado exactamente, ese ahorita de nosotros, y ellos me dijeron, no, es que el ahorita es ya, ya ahorita lo estamos revisando. Entonces, digamos que es como entender, estar abiertos a aprender, porque digamos que en cada conversación que uno tiene con una persona, aprende, y es empezar a leer esa posición, a leer sus culturas, a leer ese marco de referencia, porque todo hoy, como tú lo decías ahorita, primero pensábamos que estudiábamos una carrera tecnológica y estábamos aislados del mundo. Ahora no estamos aislados, ahorita hacemos parte de una comunidad, de un ecosistema, de algo mucho mayor, donde tenemos que empezar a relacionarnos mucho más para poder sacar las ideas adelante, cooperar con nosotros y avanzar en todos esos procesos de innovación, que así es que salen las buenas ideas. Entonces, el recorrido que has hecho, entonces ese camino desde que empezaste, digo yo, desde chiquito, eh, arreglando los computadores y y las impresoras a lo que en este momento estás liderando y ese bagaje pues, que ya tienes. ¿Cuáles habilidades consideras claves para ese éxito de los profesionales tech en la empresa tradicional? Primero es salirnos del mundo en que somos uno solo, es decir, no trabajar en equipo. Lo primero, la habilidad es trabajar en equipo. Lo segundo es tener autoconocimiento. Y ese autoconocimiento crítico de saber que no nos lo sabemos todas y que todos los días vamos a aprender algo nuevo. Otra habilidad, creo que digamos que no es como habilidad, sino más consejo, es nunca rendirnos hacia los problemas. Tecnología normalmente está regido porque es una área de problemas, de incendios o que tiene que resolver. Pero esa resiliencia que uno tiene lo conlleva a entender a uno de forma personal y profesional cuáles son esas habilidades que uno tiene que tener para poder afrontar esos retos. No todos los días vamos a tener días buenos, sino que muchas veces vamos a encontrar problemas dentro de los procesos técnicos que hay que entrar a solucionar. Entonces hay que tener resiliencia para poder enfrentarlos. Y lo último es ser esponja. A mí me lo decían hace 10 años más o menos. Tenemos que ser esponjas y la esponja es absorber todo el conocimiento. Todos los días estamos aprendiendo, no solamente aprender de la parte de tecnología, unos y ceros, es entender qué está pasando dentro de la organización. En esta organización donde yo trabajo, donde ejerzo mi rol, todos los días salen retos diferentes, pero los retos también los vamos nosotros a buscar y tenemos que entenderlos y tenemos que aprender sobre cosas nuevas todos los días para no quedarnos obsoletos. ¿Cuál ha sido como uno de esas situaciones, de esos proyectos, si se puede contar, de esos proyectos como que te han generado como más estrés, que te ha generado como, venga, me tocó salir, venga, me tocó aprender, venga, me tocó generar eh, como nuevas capacidades y mirar a ver cómo podría resolverlo, como lo hiciste? Digamos que cuando empecé, digamos que yo tengo, como les decía ahorita, 15 años de experiencia en la industria y trabajando en la misma compañía. Eh, Cuando enfrenté mi primer proyecto, que fue un proyecto grande de transformación digital acá donde laboro, eh, las capacidades que tenían eran bajas para el reto que se estaba solicitando. Entonces, qué tuve que hacer dentro de ese proceso? Aprender sobre procesos, tuve que aprender mucho más sobre tecnología, aprender a relacionarme con las personas de diferentes áreas. Yo era uno de esos, llamémoslo así, que estaba sentado tirando código y era solito, pero tuve que enfrentarme a un equipo muy grande de mercadeo de e-commerce, donde tuve que empezar a aprender a comunicarme, a no hablar técnicamente, a poder definir procesos para que esos procesos después fueran convertidos en soluciones tecnológicas. Entonces, digamos que ese fue mi mayor reto porque es donde viví como todo este tema de la transformación.
Y esa transformación, como me dijo algunos de mis jefes en su momento, es, Weimar, tenés que hacer un salto cuántico. Y el salto cuántico no era solamente, un cambio cuántico no era hacerlo solamente a nivel de tecnología, sino a través de persona, de mi ser, de mi esencia, para poder empezar esa transformación. La transformación digital empieza por personas, procesos y tecnología, y a mí me tocó vivir todo ese tridente para poder avanzar. Entonces fue un gran cambio para mí de pasar de decir hola, buenos días, hasta luego, a poder estar interactuando con los grupos primarios de la organización, a poder estar debatiendo con proveedores externos ideas, eh, ir más allá de lo que nos proponían los proveedores para poder generar esas soluciones que sí agregaran un valor a la organización. Entonces, digamos que la transformación se logró desde ese proyecto, pero fue una transformación en todos los sentidos, un cambio muy grande que me tocó, que tuve que hacer y que es bien aceptado y que hoy agradezco ese tiempo y ese proyecto por permitirme empezar esa transformación y hoy sigo transformándome, todos los días son retos. ¿Qué rol visualizas, cómo visualizas tú ese talento tech con todas las situaciones que hay, como pensando en ese entorno, con todas las innovaciones de procesos y todas las cosas, como qué posibilidades les ves en esas empresas tradicionales, pues en esas empresas, no sé, de alimentos, textil, pues como la que estamos, ante todas estas situaciones pues que tenemos actualmente, todas esas empresas que o son manufactureras o que tienen esas, como esas cualidades que han venido más dentro de como de lo común. Y el talento tech dentro de las organizaciones es un talento muy importante y mucho más cuando se combina con el conocimiento de procesos dentro de las organizaciones, porque hoy la tecnología hace parte ya de nuestro día a día. Pues simplemente con yo utilizar mi celular, yo ya estoy inmerso en la tecnología, pero poder identificar cómo hacer el uso de la tecnología dentro de las organizaciones es el principal reto, es lo que nosotros hoy llamamos los casos de uso. Cómo identificar esos casos de uso y cómo los identifica uno estando dentro de la organización, aprendiendo sobre la organización, dándose a conocer dentro de la organización. Digamos que el talento tech tiene que migrar solamente a no conocer de tecnología, sino también conocer empáticamente de todo y cada una de las áreas con el fin de empezar a agregar un valor en cada una de ellas y buscando las oportunidades tecnológicas para poder lograr resolver retos, que inclusive retos que la organización ni siquiera ha visto. Eso estuvimos nosotros pues participando en un espacio de talento tech precisamente días pasados que fue también donde surgió como estas ideas de estas conversaciones que tuvimos la semana pasada, la que tuvimos hoy. Eh, y hablábamos de si dentro de ese talento tech había una vertiente hacia ser emprendedor, hacia ser consultor o hacia ser empleado. Era que te estaba escuchando, pues se vuelve finalmente ese consultor, lo que ustedes realizan es una consultoría interna, ¿cierto? Están constantemente realizando una consultoría interna dentro de una misma empresa. Y nos volvemos también intraemprendedores, porque al final cuando vamos a resolver un problema o a ver un problema, pues estamos emprendiendo desde adentro con todas las organizaciones, con toda la organización, equipos multidisciplinarios, entonces nos convertimos en esos consultores, pero también nos convertimos en esos intraemprendedores que somos capaces de jalar o motivar a los otros equipos de trabajo para solucionar algún problema que tengan. Entonces se puede orquestar, como decía un profesor mío en algún momento, eh, hay que tener un equilibrio entre tecnología y el negocio, y las personas que estén en esa intersección entre tecnología y negocio lo llamaba las personas moradas, que son las que tienen un conocimiento más amplio de todo lo que se puede hacer en este mundo lleno de tecnología, ¿cierto? Y que permite generar ese tipo de soluciones consultivas e intraemprendimiento. Y ese intraemprendimiento, porque no puede ser un producto por fuera como una startup nacida dentro de la organización para resolver un problema que cualquier persona tenga o cualquier empresa tenga. Ok, súper. Ven si de pronto alguna de las personas que nos está acompañando, si tiene alguna inquietud, también nos puede
compartir ya sea escribiendo, nos cuenta y aprovechamos este espacio que ya pues vamos yendo a como a esa finalización. ¿Algo más que quisieras compartirnos, W, antes de terminar esta conversación de hoy? Algo que quisieras como que recordáramos tanto las personas que puedan estar estudiando esa parte de tecnología o que esos profesionales recientes o incluso las empresas, es que ya tienen sus proyectos y sus áreas al interior. Digamos, vi que lo más importante de esto es trabajar en equipo, tener un conocimiento muy fuerte, transversal en todas las cosas que se quieren hacer. Para mí la tecnología, soy amante de la tecnología, es un habilitador, pero no es el fin. Es trabajar en pro de solucionar problemas reales que nos permita a nosotros como técnicos solucionarlos con la tecnología, pero eso lo hacemos netamente uniendo sinergias con todos los equipos de trabajo y con conocimientos multidisciplinarios. Y al final, como lo que uno entrega es un producto, una solución, insistir, persistir y no desistir en ese camino, porque nos vamos a encontrar con problemas, nos vamos a encontrar con retos que no los vamos a solucionar de forma rápida, pero que van a tener solución y no podemos quedarnos en la mitad del camino lamentándonos y no salir adelante. Y todo lo hacemos de forma orquestada, uniendo sinergias y ese conocimiento de todos. Sí, súper, excelente. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros tu tiempo, Weimar, tu experiencia. Estamos convencidos de que tu visión en la industria tradicional abre posibilidades a talentos actuales y a formación y también le da esas posibilidades pues también a las diferentes pues, empresas que ya están trabajando esos temas. Si alguna de las personas que nos escucha tiene alguna inquietud, comentario acerca de este tema, nos puede escribir a través de nuestras redes en Instagram y Facebook, @dusisclub o al correo contacto @dusisclub.com. Gracias a todos por acompañarnos. Una excelente semana. Si hay alguna pregunta adicional, este es el momento. Si no, luego también pues pueden compartirnos. Ubemar también hace parte del equipo de consultores que tenemos en DUSIS, en donde nos acompaña también como experto y en algunos momentos como facilitador también. Entonces, no, excelente, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos compartiste. Bueno, sí, muchísimas gracias a ustedes. Espero que haya servido de algo. Y bueno, estamos viéndonos en otros encuentros. Muchísimas gracias. Claro que sí, una feliz tarde. Hasta luego.